el rendimiento humano en productos de software, el marketing, la publicidad y las marcas. En este ámbito, Ainia desarrolla una metodología de técnicas biométricas observacionales basadas en la neurociencia para investigar la atención visual real del consumidor ante los productos alimenticios, los envases, las etiquetas y en su aplicación al consumo alimentario. iTrackPack es el nombre de un proyecto cofinanciado con fondos FEDER y también el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, el IVACE, y cuya finalidad es predecir el comportamiento del consumidor mediante el seguimiento ocular con el fin de entender cómo procesa esa información. Para hablar de esta cuestión, saludamos a Verónica Trapero, responsable de Investigación Sensorial y del Consumidor de Ainia. Señora Trapero, muy buenas. Buenas. ¿Qué os llevó a Ainia a plantear este proyecto? Bueno, pues como bien has comentado, el envase es una parte esencial y muy relevante en lo que es el proceso de desarrollo de producto. Todos hemos oído lo de comemos por los ojos, ¿no? Pues es que, Vaya que sí. Al final el primer contacto con el alimento o el envase hace que nos desencadenen unas expectativas, unos recuerdos o unas emociones. Entonces, todo ello al final tiene un impacto en la elección de los alimentos y las decisiones de compra del consumidor. Entonces, es por eso que nos planteamos desarrollar este proyecto para desarrollar la metodología y tracking en el área de la investigación sensorial del consumidor y aplicada a lo que es el diseño del envase. ¿Cuál sería, en este caso, el objetivo real del proyecto? Pues el objetivo es poder desarrollar esta metodología como técnica observacional para poder entender cómo procesa el consumidor el diseño y la información disponible que se encuentran en los envases y también en las etiquetas de los productos. Uh-huh. Al final, lo que nos interesa es poder predecir los comportamientos de elección y compra del consumidor y así pues poder ayudar a las empresas para que tengan un mayor éxito en lo que es la comercialización de productos. Sí, porque de un tiempo a esta parte creo que cada vez los consumidores se fijan más en las etiquetas y en lo que pone. Lógicamente nos cuidamos más, nos fijamos al detalle un poco más a la hora de comprar. ¿En qué consistiría esta metodología de eye tracking? Sí, pues mira, con el eye tracking lo que hacemos es medir dónde, cómo y en qué orden o secuencia el consumidor dirige la mirada durante una tarea específica. Uh-huh. Entonces, el registro de este seguimiento ocular se hace con un dispositivo que se pone en la parte inferior de la pantalla del ordenador, sí, que es no invasivo. Entonces, el consumidor está enfrente de la pantalla, no hay que ponerle ninguna gafas ni nada. Uh-huh. Entonces, simplemente el dispositivo emite como una luz infrarroja y que genera unos destellos en la córnea del usuario. Entonces, esos destellos hacen que se identifique con algoritmos las pupilas del consumidor. Entonces, para realizar bien esta medición, pues es importante primero hacer una calibración de la mirada. Entonces, se tiene que situar bien el consumidor a una distancia y a una altura correcta. Uh-huh. Y después sigue con la mirada a unos puntos y si la calibración es correcta, pues entonces ya empieza a lo que es el test en sí, que es visualizar diferentes imágenes en la pantalla y a contestar las preguntas que le vamos presentando. Entiendo que se utilizarán diferentes perfiles, ¿no? De edad, sexo, etcétera. Sí, correcto. En principio lo que nos interesa es un perfil pues que sean consumidores, por ejemplo, si vamos a hacer un envase de anchoas, pues que sean consumidores de anchoas, que compren ese producto para tener un perfil específico y luego lo segmentamos en función de género y edad. ¿Cuáles han sido las fases en las que se ha desarrollado el proyecto? ¿Han sido muchas? ¿Ha llevado o conllevado, mejor dicho, mucho trabajo? Ha llevado varias fases porque también hemos estado muchos departamentos implicados y bueno, al principio empezamos con un estudio previo que era de 300 consumidores, es un estudio exploratorio pues para ver el consumidor cómo percibe los envases en cuanto a claims y logos de sostenibilidad y nutricional, que es lo que nos hemos querido centrar en el proyecto un poco para ver estos aspectos. Y de este estudio pues se seleccionaron los logos y los claims que eran más relevantes para los consumidores. Entonces, en base a estos logos, con un equipo de especialistas en packaging y en diseño de envases, se crearon unos prototipos
Entonces, estos prototipos se crearon en base a 2 casos prácticos que hemos hecho. Uno que era de hamburguesas, Sí. era un producto cárnico, o sea, una bandeja con hamburguesas, y otro que era snacks horneados. Entonces, en el caso de los productos cárnicos, el foco lo pusimos en la sostenibilidad. Y lo que hicimos fue crear 2 diseños de claim, uno que era un color rojo, otro que era un color marrón, y 2 diseños de logo, uno que era redondo, otro que era rectangular. Entonces, en base a estos 4 diseños, pues le cambiamos la posición en lo que era la etiqueta del envase. Lo pusimos arriba a la izquierda o abajo a la derecha. ¿Vale? Entonces teníamos varias combinaciones posibles de diseños y también de posiciones. Uh-huh. Y lo que nos decía el logo, el claim, era que el envase tenía un 80% menos de plástico. ¿Vale? De ahí que pusimos el foco en la sostenibilidad. Claro. Uh-huh. Y luego, por otro lado, hicimos con un envase de snacks horneados, los palitos de pan, Sí. las rosquilletas, pues aquí lo dividimos en 2 fases, este caso práctico. En una primera fase era para ver si habían diferencias entre los diferentes materiales de envase. Entonces teníamos el mismo diseño, pero con un material de envase, o sea, cartón, plástico, y el otro que era combinado, una barqueta de cartón con un plástico por encima. Entonces, el diseño era el mismo, pero cambiaba el logo del porcentaje de plástico, ¿vale? Pues en el cartón teníamos que era un menos 90%, en el otro un 30%, en el otro un 20%. O sea, eso es lo único que cambiaban los 3 envases. Y luego, por otro lado, escogimos solo el envase de plástico de los palitos de pan, y ahí lo que cambiamos era la información nutricional, cómo se presentaba, si con el semáforo nutricional o con el Nutri-Score, ¿vale? Para ver si habían diferencias en la atención que presta el consumidor, si entre bien uno tiene un semáforo, exacto, o tiene Nutri-Score. Entonces, una vez ya diseñados todos estos prototipos, es cuando ya empezamos a lo que es el trabajo de campo, que vinieron aquí a las instalaciones 73 consumidores segmentados, como hemos comentado antes, y realizaron el test pues sentándose en el ordenador, en el puesto, y visualizando las imágenes que le íbamos presentando de los prototipos que habíamos desarrollado y contestando a las preguntas que le aparecían, pues como cuánto le gustaba, cuánto de sostenible le parecía, si estarían dispuestos a comprarlo. Por un lado, ellos visualizaban las imágenes, se recoge lo que es el seguimiento ocular, y por otro lado nos contestan a las preguntas que le íbamos haciendo. No sé si ya tenéis los datos, ¿cuáles serían los principales resultados que se han obtenido de hacer estas pruebas o estos ensayos? Sí, pues hemos visto cosas, la verdad es que nos han parecido muy interesantes, porque en el caso de las hamburguesas sí que hemos visto que la sostenibilidad se ha percibido mejor con un logo que con el claim. ¿Vale? Entonces, gusta más la etiqueta en sí cuando tiene un logo de sostenibilidad desde el claim, y además los consumidores prestan más atención si está arriba a la izquierda, situado, más que bajo a la derecha, ¿vale? O sea, que sí que nos ha dado información de ver qué es mejor, un logo, un claim, y qué posición sería mejor, esta o la otra. Esto, claro, en base a nuestro diseño experimental. Claro. Luego, en función de las necesidades de cada estudio, pues se tiene que hacer acorde a esos objetivos, es lo que es el planteamiento, ¿vale? Pero en este caso sí que hemos visto, pues bueno, que sí que hemos podido saber que tendríamos que elegir el logo y el rectangular, en este caso, mejor que el redondo, y que estuviera posicionado arriba a la izquierda. Entonces, en este caso, pues no, sí que hemos visto que puede ser muy útil, y los resultados nos han sorprendido en este sentido. Claro, y en el caso... esos resultados entiendo que luego se informa a las empresas se interesan por estos resultados para acoplar en este caso sus productos a esas necesidades que aportan esos consumidores. Claro, les puede servir como ejemplo de lo que podemos llegar a conseguir con este tipo de metodologías combinadas, del eye tracking con un cuestionario autorreportado. Entonces es un ejemplo, pero ellos luego lo extrapolan a sus necesidades y podemos ver que les interesa más cuando tienen que poner un claim saludable en un envase, si tendría que ser un tamaño más pequeño, más grande, cómo llamaría más la atención, exacto, en qué lugar. Entonces, y luego, en el caso de los palitos de pan, por ejemplo, también, que era la parte de ver si el material de envase cambiaba en lo que era la percepción del consumidor, pues bueno, hemos visto que sí, que para
unos snacks horneados, por ejemplo, está gustando más un envase de cartón que a lo mejor de plástico o el combinado. Bueno, un poco también por la conciencia de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y el cambio climático. Correcto, y además es que esto también se vio muy claro porque, como te he comentado antes, tenían los logos de la reducción del 90% de plástico. Pues es curioso que en el caso del de cartón prácticamente no buscaban el logo del 90% menos plástico. En el caso del plástico, ahí sí que veíamos que los consumidores tenían que fijarse más en dónde estaba el logo y estaban más tiempo mirando el logo que, por ejemplo, en el de cartón. O sea que ya solo por el hecho de ser cartón ya saben que es más sostenible y en cambio los otros sí que tenían que buscar cuánto de reducción había. Entonces, claro, el cartón ya asocias que lógicamente es más sostenible. Correcto. Y protege el medio ambiente, y en el otro tienes siempre la duda, ¿no? Correcto. Y luego en ya por último lo que era el semáforo nutricional o el Nutri-Score, sí que vimos que lo que es el semáforo lo ven antes y en mayor porcentaje de consumidores que el Nutri-Score. ¿Vale? Es verdad que el semáforo nutricional tiene un área mayor, tiene mucha más información para poder leer y entender, entonces sí que se ha visto ahí con el eye-tracking que tienen que dedicar más tiempo a poder sacar toda la información que da el semáforo. Por último, sí que me gustaría también saber y que conociéramos qué mejora aporta el uso de esta metodología, aparte de todo lo que nos estás contando. Sí, pues a ver, esta metodología lo que nos va a aportar es esa información objetiva del impacto visual que tiene el envase en la percepción del consumidor en cuanto a sostenibilidad o salud y cómo influye en sus decisiones de compra. Entonces, como el eye tracking es una medida inconsciente, o sea, porque el consumidor está mirando la pantalla, pero no sabe depende de dónde mire, se va a ir registrando una información. Y luego, por otro lado, esto se complementa con los cuestionarios autorreportados, que ellos sí que nos dan como esa medida más consciente, o sea, eso es lo que contestan, entonces se complementa y es una herramienta muy útil para poder lograr una comunicación más eficaz de cara a la empresa hacia el consumidor, porque puede apoyar en lo que es el diseño de envases y en la fase de desarrollo de lo que es la comunicación de producto. Y cada vez más con tanta competencia, entre comillas, ¿no? Y tanta diferentes productos del mismo segmento, ¿no? Que tenemos pues en el supermercado, en cualquier lineal, pues al final compras, como decías al inicio, un poco por la vista, ¿no? O incluso por el boca a boca, si te recomiendan que ese producto es bueno o que lo debes comprar para probarlo, influye también mucho lo que decimos, el aspecto de fuera, el externo, ¿no? Correcto. Piensa que en un lineal hay multitud de productos. Claro. Y tienes que destacar en color, en forma, en las imágenes que presentas y todo esto pues es muy importante el valorarlo y es la primera impresión. Luego, claro, obviamente el producto tiene que cumplir con unas características organolépticas que gusten al consumidor, ¿no? Que su sabor sea bueno, que su textura Claro. O sea, que al final es un todo, ¿no? Pero el primer impacto, pues es importante tener en cuenta el diseño. Pues Verónica Trapero, responsable de investigación sensorial y del consumidor de AINIA, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, como siempre, por atendernos. Gracias a vosotros.